Mi esposo insistió en llevarse mi auto para un chequeo de seguridad antes de mi viaje. Dejé caer mis llaves, y en ese momento, vi un rastreador escondido debajo del parachoques. No dije ni una palabra. Silenciosamente, lo quité y lo moví a una patrulla de policía que estaba estacionada cerca. Esa noche, recibí una llamada extraña. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final, y comenta desde qué ciudad estás viendo esto, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi esposo insistió en llevarse mi auto para un chequeo de seguridad antes de mi viaje a Portland. Debí haber sabido que algo andaba mal, especialmente cuando Damon se ofreció a ayudar sin que yo se lo pidiera. En 37 años de matrimonio, él nunca había sido del tipo que se preocupa demasiado por el mantenimiento del auto, y mucho menos por el mío. «¿Sabes cómo me preocupo de que conduzcas sola todo ese camino?», dijo, con sus manos curtidas alcanzando ya mis llaves desde la encimera de la cocina. La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina, aunque no podía precisar exactamente por qué. Tal vez fue el tono, demasiado dulce, como si le hablara a una niña en lugar de a su esposa de 61 años. Lo observé a través de la ventana de la cocina mientras abría el capó de mi Honda Civic azul. Sus movimientos eran deliberados, metódicos. Damon siempre había sido hábil con las manos, 40 años como mecánico hacen eso en un hombre. Pero algo en la forma en que trabajaba allí abajo parecía diferente. Reservado. El sol de la mañana iluminaba las canas de su cabello mientras se inclinaba más abajo, desapareciendo de mi vista. Me volví hacia mi café, tratando de sacudirme la inquietud que se había instalado en mi pecho como un peso. Tal vez estaba siendo paranoica. Tal vez la jubilación me había dado demasiado tiempo para pensar demasiado en cada pequeña cosa. «Todo listo», anunció 20 minutos después, limpiándose las manos en un trapo viejo. «Ella está funcionando como un sueño. Deberías tener un viaje suave hasta la casa de Emma». Asentí, forzando una sonrisa. «Gracias, cariño. Aprecio que me cuides». Pero mientras recogía mi bolso y mi maleta de mano, algo me inquietaba. Damon había estado diferente últimamente. Más atento, más preocupado por mi paradero. Había empezado a hacer preguntas detalladas sobre mis reuniones del club de lectura, mis viajes al supermercado, e incluso mis caminatas por el vecindario. Cuando se lo mencioné, él le restó importancia con ese mismo tono condescendiente: «Solo me preocupo por ti, Marianne». ¿Es eso un crimen? El viaje a Portland debería haber tomado 6 horas, pero decidí parar a almorzar en Salem. Al entrar al estacionamiento de un pequeño restaurante, mis llaves se resbalaron de mis dedos y repiquetearon contra el asfalto. Me agaché para recuperarlas, y fue entonces cuando lo vi. Un pequeño dispositivo negro, no más grande que una caja de cerillas, adherido a la parte inferior de mi parachoques trasero. Mi corazón se detuvo. Me quedé agachada allí en el estacionamiento, mirando esa cosa, con mi mente corriendo a 1000 por hora para tratar de entender lo que estaba viendo. Parecía profesional, costoso, no algo que terminaría accidentalmente en mi auto. Me levanté lentamente, con las piernas temblando. Mi primer instinto fue arrancarlo, confrontar a Damon de inmediato. Pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza, tranquila pero insistente, me dijo que fuera inteligente al respecto. Si mi esposo me estaba rastreando, necesitaba saber por qué. Entré al restaurante con las piernas inestables y pedí un café. No podía saborearlo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Damon: «¿Cómo va el viaje? Avísame cuando llegues a salvo». La ironía no se me escapó. Él ya sabía exactamente dónde estaba yo. Me senté allí durante 1 hora, con la mente dando vueltas. ¿Cuánto tiempo me había estado vigilando? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Pensé en todas las veces que parecía saber cosas que no debería saber. Como cuando pasé por la farmacia sin haber mencionado que iría, o cuando me preguntó sobre mi conversación con mi vecina, Betty, cuando yo estaba segura de que él no había estado en casa. Cuando finalmente regresé a mi auto, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. En lugar de quitar el dispositivo, lo despegué con cuidado y miré alrededor del estacionamiento. Una patrulla de policía estaba estacionada en el extremo lejano, con el oficial adentro llenando papeleo. Con las manos temblorosas,
caminé hacia allá y rápidamente adherí el rastreador a la parte inferior del parachoques del auto de policía. Si Damon quería rastrear a alguien, pues que rastreara al departamento del sheriff local. Conduje el resto del camino a Portland en un estado de aturdimiento. Emma me saludó con su habitual abrazo cálido, pero debo haber tenido un aspecto terrible, porque su expresión cambió inmediatamente a preocupación. «Mamá, ¿estás bien? Te ves pálida». Quería contarle todo. Quería colapsar en los brazos de mi hija y explicarle que acababa de descubrir que mi esposo me había estado espiando, pero las palabras no salían. ¿Cómo le dices a tu hija de 33 años que su padrastro, el hombre que ayudó a criarla desde que era una niña pequeña, podría no ser la persona que todos pensábamos que era? Solo estoy cansada por el viaje, mentí, acomodándome en su cómoda sala de estar. Ya sabes cómo puede ser esa carretera. Esa noche, mientras Emma y yo limpiábamos después de la cena, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. Señora Henderson. La voz era profesional, nítida. Habla Marianne Holloway, corregí automáticamente. Hubo una pausa. Me disculpo. Estoy buscando a Marianne Henderson. Un amigo mutuo me dio este número. Algo en la forma en que dijo amigo mutuo hizo que se me helara la sangre. Creo que tiene el número equivocado. Espere, dijo el hombre rápidamente. Usted conduce un Honda Civic azul, matrícula 7RF9847. Casi dejé caer el teléfono. ¿Quién es usted? Señora, creo que necesitamos hablar. Puede reunirse conmigo mañana en el Starbucks de la calle Morrison, a las 10 de la mañana. No entiendo. ¿De qué se trata esto? Se trata de su esposo, señora Holloway, y de lo que me ha estado pagando para hacer. La línea se cortó. Me quedé allí en la cocina de Emma, con el teléfono todavía presionado contra mi oreja, mi corazón martillando tan fuerte que estaba segura de que ella podía escucharlo desde el comedor. La voz en el teléfono sabía cosas sobre mí que solo Damon debería saber. Mi número de matrícula. El hecho de que conducía un Honda azul. Y de alguna manera sabía mi apellido de soltera, Henderson, que no había usado en 37 años. Emma apareció en la puerta, con un paño de cocina en las manos. Mamá, ¿quién era? Miré el rostro preocupado de mi hija, la vida que había construido para ella misma en este apartamento luminoso y aireado, las fotos en su refrigerador que la mostraban a ella y a su novio haciendo senderismo, riendo y viviendo el tipo de vida despreocupada que yo no podía recordar haber tenido nunca. Y tomé otra decisión que lo cambiaría todo. Número equivocado, dije, forzando mi voz para mantenerla firme. Solo alguien buscando direcciones. Pero mientras yacía despierta en la habitación de invitados de Emma esa noche, mirando el techo y escuchando los sonidos desconocidos de su vecindario, sabía que iría a ese Starbucks. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué había hecho mi esposo y por qué. Porque en algún lugar en el fondo de mi mente, una posibilidad terrible estaba tomando forma. Tal vez el rastreador no era la única forma en que Damon me había estado vigilando. Tal vez había otras cosas, otras señales que me había perdido o que había justificado. Tal vez mi matrimonio, mi vida entera, se había construido sobre mentiras que solo ahora comenzaba a ver. El pensamiento me aterrorizaba. Pero también encendió algo dentro de mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Por primera vez en años, tal vez décadas, iba a descubrir la verdad. Sin importar cuánto doliera. El Starbucks de la calle Morrison zumbaba con la multitud habitual de la mañana, pero apenas noté el ruido a mi alrededor. Había estado sentada en la cabina de la esquina durante 15 minutos, tomando un café que hacía mucho se había enfriado, cuando un hombre de unos 40 años se acercó a mi mesa. Señora Holloway. Era asiático, bien vestido de una manera que hablaba de profesionalismo más que de riqueza. Soy Mike Chen. Gracias por venir. Hice un gesto hacia el asiento frente a mí, con la garganta demasiado apretada para hablar. Esto realmente estaba sucediendo. Estaba a punto de aprender cosas sobre mi esposo que no estaba segura de estar lista para escuchar. Mike Chen se sentó e inmediatamente sacó una carpeta manila. Quiero empezar diciendo que lo siento. Lo que he estado haciendo es legal, pero no me sienta bien.
Por eso estoy aquí. ¿Qué es exactamente lo que ha estado haciendo? Las palabras salieron como un susurro. Su esposo me contrató hace 6 meses para realizar vigilancia sobre usted. Me dijo que usted había estado actuando de manera extraña, que estaba preocupado por su estado mental. Dijo que necesitaba documentación de sus actividades diarias para su propia seguridad. 6 meses. Apreté mi taza de café con más fuerza, tratando de procesar la línea de tiempo. ¿Qué tipo de documentación? Mike abrió la carpeta y deslizó varias fotografías sobre la mesa. Allí estaba yo, saliendo del supermercado, entrando a mi club de lectura en la biblioteca, sentada en un banco en Riverside Park alimentando a los patos, todas tomadas desde la distancia, todas sin mi conocimiento. Rastreo GPS, vigilancia fotográfica y... Vaciló, monitoreó de sus comunicaciones digitales. Su teléfono y su computadora. Me hizo instalar un software que le daría acceso a sus correos electrónicos, mensajes de texto e historial de navegación. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Pensé en todas las veces que mi teléfono había actuado de manera extraña últimamente, como se congelaba durante llamadas importantes o como ciertas aplicaciones se cerraban inesperadamente. Lo había atribuido a tener un modelo antiguo. Pero ahora. Logré preguntar. Mike se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Porque lo que comenzó como una preocupación por su bienestar se ha convertido en algo completamente diferente. Su esposo no solo la está monitoreando, señora Holloway. Él está construyendo un caso. ¿Un caso para qué? Incompetencia. Él ha estado documentando cada pequeño error, cada momento de confusión. Cada vez que usted olvida algo menor, él ha estado creando una narrativa de que usted sufre de demencia en etapa temprana. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Pensé en las veces recientes en que había cuestionado mi propia memoria. Llaves del auto que no estaban donde las había dejado. Citas que podría haber jurado que había anotado pero que no podía encontrar en mi calendario. Pequeñas cosas fáciles de explicar, pero que me habían hecho dudar de mí misma. Pero no lo estoy, dije con firmeza. No hay nada malo con mi mente. Lo sé, dijo Mike en voz baja. Ese es el problema. La he estado observando durante 6 meses, señora Holloway. Usted es aguda, organizada, completamente competente. Lo que sea que su esposo esté planeando, no tiene nada que ver con su estado mental real. Cerré los ojos, tratando de estabilizarme. ¿Qué es lo que quiere? Mike vaciló. Creo que quiere el control de sus finanzas, sus decisiones, tal vez incluso su libertad. Si puede probar que usted es incompetente para tomar sus propias decisiones, él. No necesitaba terminar la frase. Lo entendí. En nuestro estado, si alguien podía demostrar que su cónyuge estaba mentalmente incapacitado, podía obtener la tutela legal, el control sobre las cuentas bancarias, las decisiones médicas, donde vivía esa persona. Sería una forma legal de despojar a alguien de su autonomía por completo. Hay algo más, continuó Mike, sacando otro conjunto de fotos. Su esposo no solo la está vigilando a usted, se ha estado reuniendo con otras personas. Las nuevas fotos mostraban a Damon conversando con un hombre que no reconocí. Estaban sentados en un restaurante, con papeles esparcidos entre ellos sobre la mesa. ¿Quién es ese? Un abogado que se especializa en derecho de personas mayores, específicamente en audiencias de competencia y casos de tutela. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Las reuniones con el abogado comenzaron hace 3 meses, pero señora Holloway, creo que esto se ha estado gestando por mucho más tiempo que 6 meses. Mike tenía razón. Mientras estaba sentada en esa cafetería, los recuerdos comenzaron a inundarme con una claridad horrible. La forma en que Damon se había hecho cargo gradualmente de nuestras finanzas durante los últimos 2 años, insistiendo en que sería más fácil si él manejaba todo. Cómo había empezado a contestar mis llamadas telefónicas cuando yo no era lo suficientemente rápida para alcanzarlas, siempre con alguna excusa sobre por qué no podía hablar en ese momento. La forma en que había comenzado a hablar por mí en situaciones sociales, interrumpiéndome a mitad de la frase para corregir lo que estaba diciendo. Pensé en mi amiga Bárbara, quien había dejado de llamar hace aproximadamente 1 año.
En ese momento, Damon me había dicho que ella había dicho que yo parecía confundida durante su última conversación, que tal vez necesitaba un poco de espacio. Me había sentido herida, pero había confiado en su versión de los hechos. Ahora me preguntaba qué le había dicho realmente a ella. Señora Holloway. La voz de Mike me trajo de vuelta al presente. ¿Se encuentra bien? Necesito preguntarle algo, dije. Él ha estado. ¿Ha estado moviendo cosas en mi casa? ¿Cosas pequeñas? Haciéndome pensar que las extravié. La expresión de Mike se volvió sombría. No tengo pruebas directas de eso, pero encajaría con el patrón. Se llama gaslighting, hacer que alguien dude de sus propias percepciones y recuerdos. Pensé en el frasco de pastillas que había encontrado en el gabinete equivocado la semana pasada. La lista de compras que había desaparecido del refrigerador. El libro que estaba segura de haber dejado en mi mesita de noche que apareció en un estante en la sala de estar. Cada incidente lo suficientemente pequeño como para descartarlo, pero juntos habían estado erosionando lentamente mi confianza en mi propia mente. ¿Qué hago? La pregunta salió como una súplica. Primero, documente todo. Cada conversación, cada incidente extraño, cada vez que algo no se sienta bien. Segundo, asegure sus finanzas. Revise sus cuentas. Asegúrese de tener acceso a todo. Y tercero. Mike hizo una pausa. Necesita tener mucho cuidado. Los hombres que llegan a estos extremos para controlar a sus esposas no suelen manejar bien el ser descubiertos. Deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Esa es una amiga mía. Es una investigadora privada que se especializa en casos de vigilancia doméstica. Si necesita ayuda para reunir pruebas o garantizar su seguridad, llámela. Después de que Mike se fue, me quedé sola en ese Starbucks por otra hora, mirando las fotos y documentos esparcidos ante mí. Mi esposo de 37 años, el hombre que había ayudado a criar a mi hija, que había sostenido mi mano durante el funeral de mi madre, que había prometido amarme y protegerme hasta que la muerte nos separara, había estado trabajando sistemáticamente para robar mi independencia. La peor parte no fue la traición, por aplastante que fuera. La peor parte fue darme cuenta de lo cerca que había estado de tener éxito. Había empezado a dudar de mí misma, había empezado a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza. Si Mike no hubiera dado un paso al frente, ¿cuánto tiempo más habría pasado antes de que aceptara la narrativa de Damon? ¿Cuánto tiempo más antes de que hubiera renunciado voluntariamente al control de mi propia vida? Conduje de regreso al apartamento de Emma con una extraña mezcla de furia y claridad ardiendo en mi pecho. Por primera vez en meses, tal vez años, mi mente se sentía completamente clara. No estaba confundida. No era olvidadiza. No era incompetente. Estaba enojada. Esa noche, ayudé a Emma a cocinar la cena, y por primera vez desde que llegué, me sentí verdaderamente presente. Ella notó el cambio de inmediato. «Te ves mejor hoy, mamá. Más como tú misma». Le sonreí. Realmente sonreí, probablemente por primera vez en meses. Me siento como yo misma de nuevo. Pero mientras limpiábamos después de la cena, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Damon. «No he sabido de ti hoy. ¿Todo bien? Llámame». Miré el mensaje, y de repente, todo encajó en su lugar. Él me había estado rastreando, así que sabía que yo había estado en Portland todo el día. Pero el dispositivo GPS ahora estaba conectado a un auto de policía, probablemente conduciendo por todo Cedar Falls. Él no tenía idea de dónde estaba yo realmente, y eso lo estaba poniendo nervioso. Escribí de vuelta, pasándola de maravilla con Emma. «¿Hablamos mañana?» Su respuesta llegó de inmediato. «Te extraño. Conduce con cuidado cuando regreses a casa». Leí el mensaje 2 veces, buscando el subtexto que ahora sabía que siempre estaba ahí. La orden apenas oculta, el recordatorio de que estaba vigilando, de que esperaba obediencia. Pero yo ya no era la misma mujer que había dejado Cedar Falls hace 2 días. Había descubierto la verdad sobre mi matrimonio, e iba a hacer algo al respecto. Solo necesitaba ser más inteligente que él. Y después de 37 años de subestimarme,
Tenía el presentimiento de que eso no sería demasiado difícil. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para conducir a casa, Emma me abrazó para despedirse en su puerta. Me alegra tanto que vinieras, mamá. Deberías visitar más a menudo. Creo que lo haré, dije, diciéndolo en serio. Porque ahora entendía que este viaje no había sido solo una visita a mi hija. Había sido el primer paso para recuperar mi vida. El viaje a casa fueron las 6 horas más largas de mi vida. No por el tráfico o el clima, sino porque regresaba a una casa donde nada volvería a ser igual. Había descubierto que mi esposo era mi enemigo, y él no tenía idea de que yo lo sabía. Al entrar en nuestro camino de entrada en Riverside Drive, vi a Damon esperándome en el porche delantero, con una expresión ilegible. Por solo un momento, mi resolución flaqueó. Este era el hombre al que había amado durante casi 4 décadas. El hombre que había sido mi compañero a través de cada hito importante de mi vida adulta. Pero luego recordé las fotos, las reuniones con el abogado, la campaña sistemática para hacerme dudar de mi propia mente. Y supe que no había vuelta atrás. ¿Cómo estaba Emma?, preguntó mientras yo recogía mis maletas del maletero. Ella está bien, respondí, manteniendo mi voz neutral. Fue bueno verla. Mientras caminábamos juntos hacia la casa, me encontré mirando todo con nuevos ojos. ¿Había una cámara escondida en la sala de estar? ¿Había revisado mis pertenencias mientras yo no estaba? ¿Estaba mi computadora monitoreada, mi teléfono intervenido? Me di cuenta de que estaba viviendo en territorio enemigo y estaba completamente sola. O al menos eso es lo que Damon pensaba. Pero yo tenía algo que él no sabía. Tenía aliados ahora, personas que sabían la verdad sobre lo que él estaba haciendo. E iba a usar ese conocimiento para darle la vuelta a la situación, porque si él quería jugar juegos con mi vida, le iba a mostrar que 2 podían jugar a ese juego. Encontré 3 dispositivos más escondidos en lugares donde nunca se me ocurriría buscar. Encontré el primer dispositivo adicional esa misma noche, escondido dentro de la lámpara en mi mesita de noche. Era tan pequeño que casi lo pierdo, un pequeño disco negro no más grande que un botón, escondido detrás del casquillo de la bombilla donde solo alguien que buscara específicamente lo encontraría. El segundo estaba en la cocina, adherido a la parte inferior del microondas. El tercero estaba en la guantera de mi auto, disfrazado como parte del mecanismo del pestillo. Cada descubrimiento hacía que mis manos temblaran más, hacía que mi respiración fuera más superficial. Esto no era solo vigilancia. Esto era una invasión completa de cada espacio privado en mi vida. Me senté en mi cama a las 2 de la mañana, con 3 pequeños dispositivos alineados en mi mesita de noche, tratando de comprender el alcance de lo que Damon había hecho. ¿Cuánto tiempo había estado escuchando mis llamadas telefónicas, grabando mis conversaciones con Emma, monitoreando lo que veía en la televisión, lo que cocinaba para la cena, a qué hora me iba a la cama? El hombre durmiendo a mi lado, en la misma cama que habíamos compartido durante 37 años, era un extraño. Peor que un extraño. Era mi captor, y yo ni siquiera había sabido que estaba encarcelada. Apenas dormí esa noche. Cada pequeño sonido me hacía preguntarme si también había cámaras. ¿Me estaba observando incluso ahora? Me subí las sábanas hasta la barbilla y miré al techo, sintiéndome más sola de lo que me había sentido en mi vida. A la mañana siguiente, Damon estaba inusualmente hablador durante el desayuno. ¿Dormiste bien, cariño? Parecías inquieta. Lo miré al otro lado de nuestra mesa de cocina, este hombre con amables ojos marrones y manos curtidas que me había ayudado a plantar nuestro jardín, a arreglar nuestro grifo que goteaba y me había sostenido cuando lloré después del funeral de mi madre. Había estado estudiando mis patrones de sueño, tomando notas sobre mi inquietud para su archivo sobre mi supuesto declive mental. Estoy bien, dije, manteniendo mi voz firme. Solo tenía muchas cosas en mente. ¿Sobre qué? La pregunta llegó demasiado rápido, con demasiada ansiedad. Me encogí de hombros. Nada importante. Emma y yo estuvimos hablando sobre su situación laboral. Era una mentira, y ambos lo sabíamos. Pero vi algo cambiar en la expresión de Damon. Un destello de frustración porque no podía acceder a la conversación real que había tenido con mi hija. Mi teléfono sonó mientras estaba limpiando los platos del desayuno.
El identificador de llamadas mostraba al departamento de policía de Cedar Falls. Señora Holloway, habla la detective Sara Martínez. Me pregunto si podríamos hablar. Hemos tenido una actividad inusual en uno de nuestros vehículos de patrulla, y su nombre apareció en nuestra investigación. Damon levantó la vista bruscamente de su periódico. Podía sentir sus ojos sobre mí mientras contestaba. No estoy segura de a qué se refiere, detective. ¿Podría venir a la estación esta mañana? Digamos alrededor de las 10. No debería tomar mucho tiempo. Después de colgar, Damon dejó su taza de café con cuidado deliberado. ¿De qué se trataba eso? No tengo idea, dije con sinceridad. Quieren hablar conmigo sobre algo que involucra una patrulla. Observé su rostro cuidadosamente, buscando cualquier señal de que supiera sobre el rastreador GPS que había movido. Pero su expresión permaneció neutral, solo con la cantidad justa de curiosidad preocupada. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó. No, estoy segura de que no es nada importante. Probablemente solo un caso de identidad equivocada. En la estación de policía, la detective Martínez resultó ser una mujer de la edad de mi hija, con cabello oscuro y corto y ojos agudos e inteligentes. Me llevó a una pequeña sala de conferencias y cerró la puerta. Señora Holloway, encontramos un dispositivo de rastreo GPS adherido a una de nuestras patrullas hace 2 días. Cuando lo rastreamos, nos llevó a su esposo. Parpadeé, tratando de parecer sorprendida. No entiendo. El dispositivo estaba registrado a nombre de una compañía de vigilancia que su esposo ha estado pagando durante 6 meses. También descubrimos que ha estado en contacto con nuestro departamento, preguntando sobre su historial de manejo y si hemos tenido algún reporte de comportamiento errático. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de reportes? Él afirmó que usted había estado conduciendo de manera extraña, perdiéndose, olvidando dónde estacionó. Quería saber si pensábamos que aún debería tener una licencia. La naturaleza sistemática de esto era impresionante. Damon no solo había estado construyendo un caso por mi incompetencia. Había estado tratando de obtener apoyo oficial de las fuerzas del orden. La detective Martínez se inclinó hacia adelante. Señora Holloway, necesito preguntarle directamente. ¿Sabía usted que su esposo había colocado dispositivos de rastreo en su vehículo? Tomé una decisión en una fracción de segundo. Si iba a salir de esta situación, necesitaba aliados. Y la policía era lo más oficial que se podía conseguir como aliados. Encontré uno ayer, admití. Lo moví a su patrulla porque estaba asustada y no sabía qué más hacer. Ella asintió lentamente. ¿Ha encontrado otros? Le conté sobre los dispositivos en mi casa, sobre Mike Chen y lo que él había revelado sobre la vigilancia. Con cada detalle, la expresión de la detective Martínez se volvía más seria. Señora Holloway. Lo que su esposo está haciendo no es solo moralmente incorrecto. Parte de ello puede ser ilegal. Instalar equipos de vigilancia en la casa de alguien sin su conocimiento, manipular su vehículo, reportar falsamente a alguien a las fuerzas del orden. Estos podrían ser cargos criminales. Pero es mi esposo, dije débilmente. ¿No tienen los cónyuges ciertos derechos? No así. Incluso los cónyuges necesitan consentimiento para este nivel de vigilancia. Y si él está haciendo esto para construir un caso falso de incompetencia, eso podría constituir fraude y acoso. Me entregó una tarjeta. Voy a recomendarle que hable con un abogado de relaciones domésticas de inmediato. Mientras tanto, vamos a tener una conversación con su esposo sobre los procedimientos adecuados para reportar preocupaciones de seguridad vial. Conduciendo a casa desde la estación de policía, sentí algo que no había experimentado en meses. Esperanza. Por primera vez, alguien con autoridad me había escuchado y me había creído. Alguien había confirmado que lo que me estaba pasando estaba mal, posiblemente incluso criminal. Pero al entrar en mi camino de entrada, vi a Damon esperando en el porche de nuevo, y mi esperanza se convirtió en pavor. Algo en su postura era diferente, más tenso, más alerta. ¿Cómo te fue?, preguntó mientras yo subía los escalones. Bien. Fue solo sobre un choque leve. Alguien reportó que tenían a la persona equivocada.
Damon asintió, pero sus ojos estudiaban mi rostro con una intensidad que me erizaba la piel. Eso es bueno. Estaba preocupado de que pudiera ser algo serio. Entramos juntos, y me ocupé de las tareas del hogar mientras Damon se retiraba a su oficina. Pero algo se sentía diferente en la casa. Incorrecto. No pude poner el dedo en la llaga hasta que me di cuenta de que era. Silencio. Durante meses, había habido una sutil conciencia de fondo de ser observada, escuchada. Ahora, de repente, esa sensación había desaparecido. Fui a revisar la lámpara en nuestro dormitorio. El dispositivo había desaparecido. El microondas en la cocina también había desaparecido. Él los había quitado todos mientras yo estaba en la estación de policía. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de lo que esto significaba. Damon sabía que yo lo sabía. El juego había cambiado por completo. Estaba preparando la cena cuando mi teléfono sonó. El nombre de Emma apareció en la pantalla. Hola, mamá. Su voz sonaba extraña, tensa. Emma, ¿qué pasa? Mamá, necesito decirte algo, y necesito que no te enojes conmigo. Algo en su tono hizo que mi sangre se congelara. ¿Qué es, cariño? Contraté a ese investigador privado, Mike Chen. Lo contraté para vigilar a Damon. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué? He estado preocupada por ti durante meses. Cada vez que hablamos, suenas más confundida, más insegura, y Damon siempre parece saber cosas sobre nuestras conversaciones que no debería saber. Pensé que tal vez él estaba, no sé, haciéndote daño de alguna manera. Así que, contraté a Mike para averiguar qué estaba pasando realmente. Me hundí en una silla de la cocina, con las piernas repentinamente demasiado débiles para sostenerme. Emma. Le dije a Mike que se presentara como si trabajara para Damon para ver si podía obtener información de esa manera. Nunca esperé que realmente descubriera que Damon había contratado a su propio investigador. Mamá, cuando Mike descubrió lo que realmente estaba pasando, estaba tan sorprendido como yo. La habitación giraba a mi alrededor. Mi propia hija había estado espiando a mi esposo, quien me estaba espiando a mí. Las capas de engaño me estaban mareando. ¿Estás enojada? Preguntó Emma en voz baja. Miré hacia la oficina de Damon, donde podía escucharlo por teléfono, con su voz baja y urgente. No, cariño. No estoy enojada. Estoy agradecida. Mamá, hay algo más. Mike piensa que Damon podría intensificar las cosas ahora que sabe que estás al tanto de la vigilancia. Necesitas tener cuidado. Como si fuera convocado por sus palabras, Damon apareció en la puerta de la cocina. ¿Con quién estás hablando? Miré a mi esposo, este hombre al que había amado y en quien había confiado durante casi 4 décadas, y vi a un extraño devolviéndome la mirada. Sus ojos eran fríos, calculadores. La máscara que había estado usando finalmente se estaba deslizando. Emma, dije simplemente. Dile que le mando saludos. Su tono era agradable, pero había algo debajo que me erizaba la piel. Y pregúntale cuándo planea visitarnos de nuevo. Después de colgar, Damon se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Nos miramos en silencio por un largo momento, y me di cuenta de que ambos sabíamos que la farsa había terminado. Marianne, dijo finalmente, con voz suave, pero de alguna manera amenazante. Tenemos que hablar. La persona que lo contrató no era quien yo esperaba. Tenemos que hablar, repitió Damon, con una voz que cargaba un peso que nunca antes había escuchado. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas en mi regazo para evitar que temblaran. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que me has estado mintiendo. Se recostó en su silla, estudiándome con esos ojos fríos. La policía me llamó esta tarde, Marianne. Querían discutir mis preocupaciones sobre tu conducción. Imagina mi sorpresa cuando supe que habías sido tú quien reportó haber encontrado un dispositivo de rastreo. Se me secó la boca. No sé de qué estás hablando. Damon se rió, pero no había humor en ello. Por favor, ya pasamos eso.
Encontraste el rastreador GPS, lo moviste a esa patrulla de policía y luego te hiciste la inocente. Muy inteligente. Tengo que admitir que te subestimé. La admisión quedó flotando entre nosotros como una cuchilla. Él acababa de confirmar todo. La vigilancia, la manipulación, la campaña sistemática para controlar mi vida. ¿Por qué? La palabra salió apenas como un susurro. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué quería vigilar a mi esposa? ¿Por qué quería asegurarme de que estuvieras a salvo? ¿Por qué intentaste hacerme creer que estaba perdiendo la cabeza? Por un momento, algo que podría haber sido arrepentimiento cruzó por sus rasgos, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. No se suponía que te enteraras, dijo en voz baja. Si simplemente hubieras seguido la corriente, habría sido más fácil para todos. Más fácil para ti, ¿quieres decir? Damon se levantó y caminó hacia la ventana de la cocina, mirando hacia nuestro patio trasero donde habíamos pasado tantas tardes tranquilas juntos. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, cansada, casi derrotada. ¿Sabes cuánta deuda tengo, Marianne? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Deuda? $61,000. Deudas de casino, préstamos personales, tarjetas de crédito que saqué sin decirte. He estado tapando un hueco para abrir otro durante 2 años, y los lobos están en la puerta. Sentí que la sangre se me iba de la cara. $61,000. ¿Cómo es posible? Empezó poco a poco. Unos cientos aquí y allá, póker en línea para desahogarme después de la jubilación, pero creció. Siempre crece. Se volvió hacia mí, y por primera vez en meses, vi al hombre con el que me había casado en lugar del extraño en el que se había convertido. Necesitaba acceso a tu pensión, tu seguridad social, la cuenta de ahorros que tu madre te dejó, pero eres demasiado aguda, demasiado independiente. Te habrías dado cuenta si simplemente hubiera empezado a tomarlo. Las piezas del rompecabezas estaban cayendo en su lugar con una claridad enfermiza. Entonces, decidiste hacerme declarar incompetente. No se suponía que te lastimara, dijo rápidamente. Una tutela solo habría significado que yo podría manejar nuestras finanzas juntas, asegurarme de que las facturas se pagaran, evitar que perdiéramos la casa. Nuestra casa no está en riesgo, Damon. La poseemos libre de deudas. Lo estaremos si no puedo pagar lo que debo. Esta no es la clase de gente que acepta planes de pago. Miré a mi esposo, este hombre que había sido mi compañero durante 37 años, y me di cuenta de que estaba mirando a un completo extraño. Entonces, decidiste volverme loca en su lugar. Nunca quise lastimarte, repitió. Pero las palabras sonaban huecas. Solo necesitaba que me necesitaras. Que dependieras de mí completamente. Si la corte me nombraba tu tutor, podría acceder a todos nuestros activos legalmente. Podría arreglar este lío sin que tuvieras que saberlo nunca. Robando mi libertad. Haciéndome dudar de mi propia mente. El teléfono de Damon vibró en la encimera. Lo miró y su rostro se puso pálido. ¿Quieren el pago para el viernes o vendrán a la casa? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién viene a la casa? Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Nos miramos, ambos congelados, como si lo que sea que estuviera al otro lado de esa puerta pudiera ser la respuesta a su pregunta. Damon caminó hacia la ventana delantera y miró a través de las cortinas. Es Emma. Mi corazón se apretó. Mi hija estaba aquí y estaba entrando en una situación que no podía entender. Escuché su llave en la cerradura. Ella había conservado una llave de nuestra casa desde que era adolescente. Y luego su voz llamando, mamá, papá, están en casa. Emma apareció en la puerta de la cocina, con su bolsa de viaje colgada al hombro. Miró de mí a Damon, sintiendo inmediatamente la tensión en la habitación. Decidí sorprenderlos con una visita, dijo con cuidado. Espero que esté bien. Por supuesto que sí, cariño, dije, levantándome para abrazarla. Pero por encima de su hombro, podía ver a Damon observándonos con una expresión que no podía leer. De hecho, Emma,
Tu momento es perfecto, dijo Damon. Tu madre y yo estábamos discutiendo algunos asuntos familiares de los que probablemente deberías estar al tanto. El cuerpo de Emma se tensó en mis brazos. Se apartó para mirarme, con los ojos llenos de preocupación. Mamá. Emma, continuó Damon, su voz tomando ese tono suave y condescendiente que había llegado a odiar. Creo que has notado que tu madre ha estado teniendo algunos problemas de memoria últimamente. Algo de confusión sobre las tareas diarias. Damon, no lo hagas, advertí. Pero él siguió hablando como si yo no hubiera dicho nada. He estado documentando estos episodios porque me preocupa su capacidad para tomar decisiones importantes. Decisiones financieras, decisiones médicas. Creo que necesita más apoyo del que está dispuesta a admitir. Emma miró de uno a otro, con su confusión evidente. ¿Qué tipo de problemas de memoria? Nada significativo, dije rápidamente. Nada en absoluto, en realidad. Marianne ha estado olvidando citas, extraviando documentos importantes, confundiéndose sobre conversaciones que hemos tenido, dijo Damon, con la voz llena de falsa preocupación. Ayer, le dijo a la policía que había encontrado un dispositivo de rastreo en su auto. Por supuesto, no había tal dispositivo. Me preocupa que pueda estar teniendo pensamientos paranoicos. Observé con horror cómo la expresión de Emma cambiaba. Ella realmente estaba considerando lo que él decía. Mi propia hija estaba empezando a creer que yo era mentalmente incompetente. Mamá, dijo Emma suavemente. ¿Es eso cierto? ¿Pensaste que alguien te estaba rastreando? Alguien me estaba rastreando, dije con firmeza. Tu padrastro contrató a un investigador privado para seguirme durante 6 meses. Damon sacudió la cabeza con tristeza. Esto es de lo que estoy hablando. Estas historias elaboradas, estas acusaciones. Es un comportamiento clásico de demencia en etapa temprana. Basta, espeté, mi paciencia finalmente rompiéndose. Deja de mentirle. Pero Emma me miraba con la misma expresión que había visto en los rostros de los médicos cuando intentaban ser amables con un paciente anciano confundido, compasiva, preocupada, convencida de que yo era el problema. Emma, dije desesperadamente. Llama a Mike Chen, el investigador privado que contrataste. Él te dirá la verdad. ¿Qué investigador privado? Preguntó Damon, con voz aguda. El rostro de Emma se puso blanco. Mamá, yo nunca contraté a nadie. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? No sé quién es Mike Chen. Mamá, estoy preocupada por ti. Miré a mi hija, con la mente tambaleándose. Pero me llamaste. Me dijiste que lo contrataste para vigilar a Damon. Emma sacudió la cabeza lentamente. Nunca te llamé por eso. Nunca contraté a nadie. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Si Emma no había contratado a Mike Chen, ¿entonces quién lo hizo? ¿Y por qué me había dicho él que ella lo hizo? Cariño, le dijo Damon a Emma, con voz suave y preocupada. Esto es exactamente lo que he estado tratando de decirte. Tu madre está teniendo episodios donde cree cosas que no son reales. Miré la cara de mi hija y vi la duda arrastrándose. Después de todo lo que había pasado, después de toda la evidencia que había descubierto, ella estaba empezando a creerle a él sobre mí. Emma, por favor, dije, con la voz quebrada. Tienes que creerme. Él me ha estado espiando, manipulándome, tratando de volverme loca para poder tomar el control de nuestras finanzas. Pero incluso mientras decía las palabras, podía escuchar cómo sonaban. Paranoica, delirante, exactamente como los desvaríos de alguien que sufre de demencia. Damon puso su brazo alrededor de los hombros de Emma. Creo que necesitamos hacer una cita con el Dr. Harrison. Que evalúen a tu madre adecuadamente. No, dije rápidamente. No necesito ser evaluada. Necesito que digas la verdad. La verdad es que te amo, Marianne, dijo Damon, con la voz llena de falsa calidez. Y voy a cuidar de ti sin importar qué tan mal se ponga esto. Miré a Emma, mi única hija, la persona que se suponía debía protegerme cuando yo no pudiera protegerme a mí misma, y me di cuenta con creciente horror de que ella iba a dejar que él lo hiciera.
Ella iba a dejar que él tomara el control de mi vida porque creía que yo estaba perdiendo la cabeza. Y de repente, entendí la brillantez de lo que él había hecho. No era suficiente espiarme y documentar mi supuesta incompetencia. Él necesitaba aislarme de cualquiera que pudiera apoyarme. Necesitaba poner a mi propia familia en mi contra. Emma, dije una última vez. Por favor, créeme. Pero la mirada en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi propia hija había sido parte de esto todo el tiempo. Esa noche, yacía despierta en la habitación de invitados. Emma había insistido en que durmiera separada de Damon hasta que pudiéramos arreglar las cosas, mirando el techo y tratando de encontrarle sentido a lo que había sucedido. Mi propia hija creía que estaba perdiendo la cabeza. La única persona con la que pensé que podía contar se había vuelto en mi contra. Pero algo sobre la situación de Mikechen no cuadraba. Emma había negado haberlo contratado, pero los detalles que él me había dado eran demasiado específicos, demasiado precisos para ser fabricados. Alguien lo había contratado para vigilar a Damon, y no fui yo. A las 3 de la mañana, bajé sigilosamente a la cocina y llamé al número en la tarjeta de presentación de Mikechen. Señora Holloway, su voz estaba alerta a pesar de la hora. ¿Está a salvo? Necesito saber quién lo contrató realmente, susurré al teléfono. Emma dice que nunca lo contactó. Hubo una larga pausa. Señora Holloway, necesito verla en persona. ¿Puede reunirse conmigo mañana por la mañana? El mismo Starbucks, a las 8. No sé si podré escaparme. Me están vigilando ahora. Inténtelo. Esto es importante. Y señora Holloway, confíe en sus instintos. No está perdiendo la cabeza. A la mañana siguiente, Emma se ofreció a llevarme a mi cita con el médico, una cita que Damon aparentemente ya había programado con el Dr. Harrison para una evaluación cognitiva. Acepté, pero pregunté si podíamos parar por café primero. No he estado durmiendo bien, le dije mientras entrábamos al estacionamiento de Starbucks. Solo necesito un poco de cafeína antes de enfrentar lo que sea que el Dr. Harrison me vaya a hacer pasar. Emma parecía incómoda. Mamá, la evaluación es solo para ayudarnos a entender qué está pasando. Nadie quiere quitarte tu independencia. Quería reírme de la ironía, pero en lugar de eso, apreté su mano. Sé que estás tratando de ayudar, cariño. Solo tardaré un minuto. Mikechen ya estaba esperando en nuestra mesa habitual. Me deslicé en el asiento frente a él, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién lo contrató? Pregunté sin preámbulos. Su suegra, dijo en voz baja. La madre de Damon, Dorothy Chen. Ella se volvió a casar después de que murió el padre de Damon. Ha estado viviendo en la instalación de vida asistida en Maple Street durante 3 años. Parpadeé confundida. ¿Dorothy sigue viva? Pero Damon me dijo que murió hace 2 años. Muy viva y muy preocupada por el comportamiento de su hijo. Ella ha estado viéndolo caer en espiral con su adicción al juego y estaba preocupada por lo que él pudiera hacerle a usted. Mi mente daba vueltas. Dorothy Chen había sido como una segunda madre para mí durante 37 años. Me había ayudado a través de los difíciles años de adolescencia de Emma, había estado allí cuando mi propia madre estaba muriendo. Damon me había dicho que ella había fallecido pacíficamente mientras dormía y yo había llorado por ella. Incluso había querido asistir al funeral, pero él había dicho que era solo para la familia, demasiado doloroso para que yo lo manejara. Ella ha estado tratando de contactarla durante meses, continuó Mike. Pero cada vez que llama a su casa, Damon intercepta. Le dijo al personal de Sunset Manor que usted estaba teniendo problemas de salud mental y que el contacto con usted sería demasiado estresante para su madre. Otra pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Las llamadas telefónicas que habían sido números equivocados o vendedores telefónicos que Damon siempre contestaba. El correo que había sido mal dirigido o no lo suficientemente importante como para molestarme. Dorothy me contrató para documentar las actividades de Damon para poder construir un caso para revocar su acceso a su patrimonio, explicó Mike. Ella tiene bastante dinero, y tenía miedo de que él estuviera planeando manipularla de la misma manera que la estaba manipulando a usted. ¿Pero cómo supo sobre Emma? Mike parecía incómodo.
No lo supe inicialmente. Cuando descubrí el alcance de la vigilancia de Damon sobre usted, investigué un poco sobre su familia. Descubrí que Emma había estado haciendo consultas sobre recursos contra el abuso de ancianos en línea, buscando información sobre la explotación financiera de personas mayores. Hice una suposición educada de que ella podría estar preocupada por su bienestar. Sentí lágrimas picando mis ojos. Emma había estado preocupada por mí. Ella había estado investigando cómo ayudarme, no cómo hacerme declarar incompetente. Entonces, cuando le dije que Emma me había contratado, estaba tratando de darle esperanza. Pensé que saber que su hija estaba preocupada la ayudaría a sentirse menos sola. Lamento haber mentido, pero en ese momento, parecía una bondad. A través de la ventana, podía ver a Emma en el auto, revisando su reloj con ansiedad. Necesitaba regresar antes de que ella viniera a buscarme. Mike, necesito pruebas. Algo que pueda mostrarle a Emma que la haga creerme. Él deslizó un sobre grueso sobre la mesa. Registros bancarios que mostraban las deudas de juego de Damon, copias de sus comunicaciones con la compañía de vigilancia, fotos de él reuniéndose con el abogado de derecho de ancianos y, lo más importante, una declaración notariada de Dorothy explicando todo. Agarré el sobre como un salvavidas. Dorothy me verá. Ella ha estado esperando que usted vaya. Habitación 212 en Sunset Manor. Pero tenga cuidado. Damon no puede saber que ha estado allí. Me apresuré a volver al auto, con el sobre escondido en mi bolso. Emma me miró con preocupación. ¿Te ves alterada? ¿Pasó algo? Solo nerviosa por la cita, mentí. Pero mientras conducíamos hacia la oficina del Dr. Harrison, yo estaba formulando un plan. Emma, dije con cuidado, antes de ir al médico, hay alguien a quien necesito ver. Alguien que puede explicar todo lo que ha estado sucediendo. Mamá, no tenemos tiempo. Por favor, solo 20 minutos. Si lo que esta persona te dice no tiene sentido, iremos directamente con el Dr. Harrison y me someteré a cualquier evaluación que él considere necesaria. Emma vaciló, luego entró en el estacionamiento de una gasolinera. ¿Quién es? Dorothy Chen, la madre de Damon. Mamá, Dorothy murió hace 2 años. Hemos hablado de esto. Saqué el sobre de Mike Chen y le entregué la carta notariada. Lee esto. Observé la cara de Emma mientras leía la declaración de Dorothy, vi la confusión convertirse en shock, luego en algo que parecía furia. Esto no puede ser real, susurró. Llama a Sunset Manor. Pregúntales si Dorothy Chen es residente. Con dedos temblorosos, Emma marcó el número en el membrete. Escuché su mitad de la conversación, vi su expresión cambiar de escepticismo a horror. Me están transfiriendo a su habitación, dijo Emma, con voz apenas audible. Un momento después, escuché una voz familiar saliendo del altavoz del teléfono. Emma, cariño, ¿eres tú? Oh, Dios mío, he estado tratando de comunicarme contigo durante tanto tiempo. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Abuela Dorothy. Pero papá dijo. Él dijo que estabas muerta. Lo sé. Él le dijo al personal aquí lo mismo sobre ti y tu madre. Dijo que se habían mudado y no querían ser molestadas con una anciana. Pero supe que algo andaba mal cuando dejaste de visitar. Dejaste de llamar. 20 minutos después, estábamos sentadas en la soleada habitación de Dorothy en Sunset Manor, con la verdad finalmente saliendo a la luz. Dorothy, ahora de 83 años pero tan aguda como siempre, sostenía mis manos mientras explicaba cómo había descubierto la adicción al juego de Damon, cómo había contratado a Mike Chen, cómo había estado tratando desesperadamente de advertirme. Sabía que mi hijo tenía problemas, dijo, con la voz cargada de pesar. Pero nunca pensé que intentaría lastimarte, Marianne. Cuando Mike me mostró lo que Damon estaba haciendo, la vigilancia, el gaslighting, el plan para hacerte declarar incompetente, me horroricé. Emma estaba sentada en un silencio atónito, todavía procesando la magnitud de lo que habíamos aprendido. ¿Hay más?, continuó Dorothy suavemente. Damon falsificó mi firma en varios documentos, transfiriendo dinero de mis cuentas para pagar sus deudas de juego. Así es como descubrí por primera vez lo que estaba pasando. El banco llamó para verificar un retiro grande que nunca autoricé.
Miré a Emma, vi el momento en que todo encajó en su lugar para ella. La duda en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una ira feroz y protectora que nunca antes había visto. ¿Cómo pudo hacer esto?, susurró Emma. ¿Cómo pudo mentirnos durante tanto tiempo? La adicción hace que la gente haga cosas terribles, dijo Dorothy con tristeza. Pero eso no excusa lo que te ha hecho a ti, Marianne, o a Emma. ¿O a mí? ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Dorothy apretó mis manos. Ahora lo detenemos. Ya contacté a mi abogado sobre los documentos falsificados, y Mike tiene suficiente evidencia de las actividades de vigilancia de Damon para presentar cargos criminales. Pero primero, necesitamos llevarte a un lugar seguro. Emma se levantó abruptamente. Vamos a casa ahora mismo, y vamos a confrontarlo con todo lo que sabemos. Emma, no, dije rápidamente. Si lo acorralamos, si se siente atrapado, no se sabe lo que podría hacer. Mike dijo que debía dinero a gente peligrosa. Pero la mandíbula de Emma estaba tensa con determinación. Mamá, has estado viviendo con miedo durante meses. No vamos a dejar que te manipule y te haga luz de gas ni un día más. Mientras conducíamos de regreso a la casa en Riverside Drive, sentí algo que no había experimentado en años, el apoyo completo de mi familia. Emma me creía. Dorothy me creía. Ya no estaba sola. Pero también sentí una creciente sensación de pavor. Damon había pasado meses construyendo su caso en mi contra, aislándome de todos los que pudieran ayudarme. Cuando descubriera que su red de mentiras cuidadosamente construida se estaba desmoronando, cuando se diera cuenta de que Emma estaba ahora de mi lado, ¿qué haría? La puerta del garaje estaba abierta cuando entramos en el camino de entrada. El auto de Damon no estaba. ¿Dónde está?, preguntó Emma mientras entrábamos a la casa vacía. Encontré la nota en la mesa de la cocina escrita con la letra familiar de Damon. Fui a manejar algunos negocios. Vuelvo esta noche. No me esperen despiertas. Emma leyó por encima de mi hombro. ¿Qué tipo de negocios? Pensé en sus llamadas telefónicas, su creciente desesperación, los $61,000 que debía a personas que no eran conocidas por su paciencia. El tipo que significa que no planea volver, dije en voz baja. Todo lo que creía saber sobre mi vida era una mentira cuidadosamente construida. Damon no volvió a casa esa noche ni la siguiente. Para el tercer día, Emma se había mudado a la habitación de invitados, y Dorothy había convencido a su centro para que la dejaran quedarse con nosotras temporalmente. Por primera vez en meses, nuestra casa se sentía como un hogar de nuevo en lugar de una prisión. El jueves por la mañana, la detective Martínez llamó con noticias. Señora Holloway, hemos emitido una orden de arresto para su esposo. Los cargos por fraude bancario por sí solos lo encerrarán por varios años, pero hay algo más que necesita saber. Lo encontramos. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Dónde está? Las Vegas. Fue arrestado tratando de abordar un avión a México con $53,000 en efectivo y un pasaporte falso. Parece que liquidó varias de sus cuentas conjuntas antes de huir. Mis piernas se debilitaron y me hundí en una silla de la cocina. Emma, que había estado escuchando mi mitad de la conversación, inmediatamente vino a pararse a mi lado. ¿Cuánto se llevó?, pregunté. Aproximadamente $87,000 de sus cuentas de ahorro. Lo siento, señora Holloway. Pero la buena noticia es que la mayor parte es recuperable ya que los bancos tienen registros de las transacciones fraudulentas. Después de colgar, me senté en mi cocina, realmente mi cocina ahora, no la suya, y traté de procesar lo que estaba sintiendo. Alivio, ciertamente. Ira, absolutamente. Pero debajo de todo eso había algo que no había sentido en años. ¿Paz? Mamá. Emma se sentó a mi lado. ¿Cómo estás? Miré a mi hija, esta mujer fuerte e inteligente que había luchado por mí cuando yo no podía luchar por mí misma, y sonreí. Soy libre. Las siguientes semanas fueron un torbellino de procedimientos legales, papeleo y la lenta recuperación de mi vida. El equipo de vigilancia había sido más extenso de lo que incluso yo había imaginado,
cámaras en la sala de estar y la cocina, dispositivos de grabación en mi auto, software en mi computadora que rastreaba cada sitio web que visitaba y cada correo electrónico que enviaba. Mike Chen me guió a través de la evidencia que había recolectado, y me asombró el alcance de la operación de Damon. Había estado documentando cada uno de mis movimientos durante más de un año, creando un perfil detallado de mis actividades diarias, mis relaciones, mis hábitos. Incluso había estado grabando mis conversaciones con mi médico, buscando cualquier signo de confusión o problemas de memoria que pudiera explotar. Lo aterrador es lo cerca que estuvo de tener éxito, me dijo Mike mientras estábamos sentados en la oficina de un abogado revisando los archivos. Si hubiera sido solo un poco más paciente, un poco más sutil, podría haber convencido a todos de que usted necesitaba un tutor. Dorothy, que se había recuperado completamente de su dolor por haber sido declarada muerta por su hijo, apretó mi mano. Pero te subestimó, querida. Y ciertamente subestimó cuánto te ama la gente. La parte del amor había sido la revelación más grande de todas. En las semanas posteriores al arresto de Damon, la gente salió de la nada para apoyarme. Mi vecina, Betty Morrison, con quien apenas había hablado en los últimos años, me trajo guisos y se ofreció a ayudar con el trabajo del jardín. Mi club de lectura, al que había estado faltando regularmente debido a las preocupaciones de Damon sobre mi conducción nocturna, me recibió de nuevo con los brazos abiertos. Incluso el Dr. Harrison, a quien Damon había estado preparando para evaluar mi competencia, llamó para disculparse por casi caer en la manipulación. Su esposo fue muy convincente, admitió el Dr. Harrison cuando fui a verlo. Tenía documentación, ejemplos específicos, toda una narrativa sobre su declive mental. Si usted no hubiera podido proporcionar contraevidencia, podría haber recomendado una evaluación de competencia. El pensamiento era escalofriante, pero también empoderador. Había sido lo suficientemente fuerte para reconocer lo que me estaba pasando. Había sido lo suficientemente inteligente para contraatacar. Había sobrevivido. Emma tomó una licencia de su trabajo en Portland para ayudarme a ordenar todo. Y durante esas semanas, nos volvimos más cercanas de lo que habíamos sido desde que ella era una niña. Me ayudó a cambiar todas las cerraduras, cerrar las cuentas conjuntas a las que Damon tenía acceso, y lo más importante, simplemente estar presente mientras yo procesaba la enormidad de lo que había sucedido. Debí haberlo visto, dijo una noche mientras revisábamos viejos álbumes de fotos, tratando de identificar el momento exacto en que Damon había comenzado su campaña de control. Debí haber notado que algo andaba mal. Miré una foto de nosotras tres de la graduación universitaria de Emma. Damon con su brazo alrededor de mis hombros. Ambos radiantes de orgullo por nuestra hija. Parecía un esposo y padrastro tan devoto entonces. El engaño había sido así de completo. Me engañó durante meses, dije. ¿Cómo podrías haberlo visto desde 300 millas de distancia? Porque soy tu hija. Se supone que debo protegerte. Dejé el álbum de fotos y tomé las manos de Emma en las mías. Cariño, tú me protegiste. Cuando más importaba, me creíste. Elegiste confiar en mí sobre él, incluso cuando era difícil. Eso fue lo que me salvó. 3 meses después del arresto de Damon, estaba sentada en la oficina de mi abogada firmando los papeles finales del divorcio cuando me entregó un sobre. Esto llegó para usted ayer, dijo. Es de su esposo. Miré el sobre, con matasellos de la cárcel del condado. Parte de mí quería tirarlo a la basura sin abrir, pero una parte más grande necesitaba saber qué tenía que decir. La carta era más corta de lo que esperaba. Marianne, sé que nunca me perdonarás, y no espero que lo hagas. Solo quería que supieras que nunca quise que llegara tan lejos como llegó. Cuando empezó el juego, me dije a mí mismo que podía controlarlo, que podía arreglar todo sin que lo supieras. Cuando no pude, me convencí de que tomar el control de nuestras finanzas era protegerte, no lastimarte. Estaba equivocado en todo. Tú nunca fuiste el problema. Nunca estuviste confundida o fuiste incompetente. Yo estaba desesperado y fui débil. Merecías un esposo que te protegiera del mundo, no uno que se convirtiera en la misma cosa de la que necesitabas protección. Espero que algún día puedas reconstruir la vida que traté de robarte. Eres más fuerte de lo que jamás te di crédito, Damon. Doblé la carta y la volví a poner en el sobre. No era una disculpa.
No realmente. Pero era una admisión, y eso era algo. Esa noche, Emma y yo estábamos cenando en el patio trasero cuando sacó a colación algo que había estado temiendo. Mamá, he estado pensando en volver a Portland. Mi permiso termina la próxima semana, y necesito volver al trabajo. Sabía que este momento llegaría, pero aún así hizo que se me estrujara el estómago. Por supuesto que sí. No puedes poner tu vida en pausa indefinidamente. Pero no quiero dejarte sola. Aún no. Miré alrededor de mi patio trasero, al jardín que había descuidado durante meses pero que lentamente estaba volviendo a la vida. A la casa que finalmente era mía de nuevo. A la vida que estaba reconstruyendo desde cero a los 61 años. No estaré sola, dije. Tengo a Dorothy a 3 cuadras. Tengo mi club de lectura. Tengo amigos con los que me estoy reconectando. Y me tengo a mí misma de vuelta, que es lo más importante. Emma sonrió, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Prométeme que llamarás si necesitas algo. Cualquier cosa. Lo prometo. Pero Emma, necesito que me prometas algo tú también. ¿Qué? Prométeme que dejarás de sentirte culpable por no ver lo que estaba pasando antes. No podrías haber prevenido esto y no podrías haberlo arreglado más rápido de lo que lo hiciste. Me salvaste exactamente en el momento correcto y exactamente de la manera correcta. Un año después, estaba de pie en el mismo Starbucks donde aprendí por primera vez la verdad sobre mi matrimonio, pero esta vez estaba allí por elección. Emma estaba de visita por el fin de semana, y habíamos decidido reunirnos con Dorothy y Mike Chen para tomar café y celebrar el aniversario de lo que habíamos empezado a llamar el Día de la Libertad. Entonces, ¿qué sigue? Preguntó Mike mientras nos sentábamos alrededor de una mesa llena de los restos de pastelitos de celebración que Dorothy había insistido en traer. Pensé en la pregunta seriamente. Durante 43 años de mi vida adulta, mi identidad había sido definida por ser la esposa de alguien o la madre de alguien. Durante el último año, había estado aprendiendo a ser simplemente Marianne. No Marianne Holloway, no la madre de Emma, ni siquiera la víctima de Damon. Solo yo. Estoy pensando en ser voluntaria, dije. Hay una organización que ayuda a personas mayores que están siendo explotadas financieramente. Necesitan personas que entiendan lo que es ser manipulado por alguien en quien confías. Dorothy asintió con aprobación. Usa tu experiencia para ayudar a otros. Me gusta eso. Y, agregué, sorprendiéndome a mí misma con las palabras, estoy pensando en viajar. Nunca he estado en ningún lugar por mí misma. Nunca he tomado una decisión sobre a dónde ir o qué ver sin considerar las preferencias de alguien más. Emma sonrió. ¿A dónde quieres ir? Pensé en todos los lugares que había soñado con ver pero que nunca había sugerido porque a Damon no le interesaban, o porque el dinero se gastaría mejor en algo más práctico, o porque alguien de mi edad no debería estar deambulando por el mundo sola. A todas partes, dije, y lo dije en serio. Mientras salíamos juntos de la cafetería, vi mi reflejo en la puerta de vidrio. La mujer que me devolvía la mirada era alguien a quien todavía estaba conociendo, más canosa de lo que solía ser, con líneas alrededor de los ojos que hablaban de una sabiduría ganada con esfuerzo, pero con una rectitud en su columna vertebral que no había estado allí en años. Tenía 62 años, recién divorciada, viviendo sola por primera vez en su vida adulta. Según los estándares de la sociedad, su vida debería estar disminuyendo, sus aventuras detrás de ella. Pero mientras caminaba hacia mi auto sin dispositivos de rastreo, sin vigilancia, sin nadie monitoreando cada uno de mis movimientos, me di cuenta de que mi verdadera vida apenas comenzaba. Había pasado décadas creyendo que el amor significaba rendición, que el matrimonio requería que me encogiera para encajar en la visión de otra persona sobre quién debería ser. Había aprendido la diferencia entre ser apreciada y ser controlada, entre ser protegida y ser encarcelada. La mujer que había descubierto ese rastreador GPS hace 15 meses había estado asustada, aislada, dudando de su propia mente. La mujer que conducía a casa ahora no era ninguna de esas cosas. Entré en mi camino de entrada en Riverside Drive, mi camino de entrada, mi casa, mi elección de si entrar o salir, y me senté por un momento en el crepúsculo que se acumulaba. Mañana, llamaría a la agencia de viajes y reservaría ese viaje a Irlanda que siempre había querido hacer. La próxima semana,
comenzaría a ser voluntaria con el grupo de defensa de ancianos. El próximo mes, invitaría a Dorothy a la cena de Navidad, y Emma se uniría a nosotras. Y crearíamos nuevas tradiciones que no tenían nada que ver con el pasado. Por primera vez en mi vida adulta, el futuro era completamente mío para elegir. Y ese fue el regalo más hermoso que podría haberme dado a mí misma. Finalmente, era completa y absolutamente libre. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal, y definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta el final.